Aleluya, hermanos. Quiero compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Y estábamos hablando sobre aquellas motivaciones del cristiano en el día de hoy. El día de ayer habíamos conversado sobre las motivaciones concernientes a la tradición y a las personas. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos motivaciones más que mueven a los cristianos el día de hoy. Motivaciones incorrectas, ¿sí? Y el día de ayer les hablaba sobre dos textos bíblicos, ¿cierto? Sobre dos historias, Bernabé y Ananías y Zafira. Y el día de hoy les quiero compartir también otra historia donde vemos las motivaciones de algunos hombres, ¿ya? Y vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 3 del versículo 9 en adelante, ¿ya? Y la palabra de Dios dice así en el libro de Daniel, capítulo 3 del versículo 10 en adelante. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos sus varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos una vez más que tú puedas ayudarnos a meditar en tu palabra y a reconocer, Señor, aquellas motivaciones, Señor, incorrectas que hay en nuestro corazón, como tus hijos, como cristianos, como creyentes. Ayúdanos a movernos, Señor, con aquellas motivaciones correctas, que nos dirijan, que nos controlen, que nos guíen, Señor, por el camino, por tu voluntad perfecta, Señor. Permítenos alinearnos a tu voluntad y como cristianos, como hijos tuyos, como iglesia podamos crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes hoy la tercera motivación y la cuarta. La tercera motivación que hoy mueve a los cristianos en el día de hoy también son las finanzas. Hay muchos cristianos preguntándose: ¿cuánto costará este programa? Parece que ninguna otra cosa fuera más importante que las finanzas. En una iglesia movida por las finanzas, siempre el debate más acalorado tiene que ver con el presupuesto. Aunque una buena administración y un buen control de las salidas de dinero son esenciales para una iglesia sana, las finanzas nunca deben ser el punto de control. El punto más importante debe ser qué quiere Dios que la iglesia haga. Las iglesias no existen para producir ganancias, no son empresas, no existen para producir plata, ¿ya? Las iglesias, ¿cierto? El cristiano, nosotros, los creyentes que formamos una iglesia, ya, usted y yo tenemos un propósito y no necesariamente es producir plata en este conglomerado, ¿cierto? En esta comunidad. Hay muchos cristianos que les mueve las finanzas y se hacen la pregunta: ¿cuánto costará? ¿Cuánto vale? ¿Ya? ¿Tenemos el dinero suficiente? ¿Hay? ¿Existe? Los cristianos no existen para producir ganancias dentro de una iglesia. El punto fundamental
en un cristiano debe ser cuánto tenemos, no cuánto tenemos ahorrado. Ese no es el punto fundamental en un creyente, en un cristiano. ¿Cuánto tenemos ahorrado? Ese no es el punto fundamental, sino a cuántos le hemos ahorrado ir al infierno. He notado que durante los primeros años muchas iglesias, muchos cristianos, se mueven por fe, andan por fe, creyendo en ese Dios que es dueño del oro y la plata y que todo provee. En esos tiempos cuando uno con ese gozo reconoce al Señor como su Señor y Salvador. Pero más tarde se empiezan a mover por las finanzas. Cada creyente tiene que reconocer de que Dios es dueño de todo. Y usted y yo, ¿cierto? Estamos bajo su provisión, bajo su gobierno. Y Él jamás va a dejar a alguien sin lo que necesite. Así que el dinero no nos puede mover en las cosas que vamos a hacer. Muchas veces Dios nos va a pedir hacer algo sin tener el dinero, sin tener ni siquiera un peso. Porque Dios no se mueve por estas cosas terrenales como el oro y la plata, porque Él es el dueño de eso. Y si hoy el Señor te manda a hacer algo y no tienes los recursos para hacerlo financieros, pero el Señor te ha mandado a hacerlo, confía, porque nosotros los cristianos, nuestra motivación no puede ser el dinero, no puede ser un presupuesto, no pueden ser las finanzas, porque a nosotros nos mueve la fe. Amén. Y más aún si Dios nos ha mandado a hacer algo, porque estamos seguros que ese Dios nos va a proveer todo desde el comienzo hasta el final y no nos va a dejar desamparados, ¿ya? Así que las finanzas ya no nos pueden motivar, no nos pueden controlar, no nos pueden dirigir, no nos pueden guiar en este camino. A veces van a haber momentos en los que no vamos a tener para hacer algún proyecto, algún programa. A veces empezamos sin nada, pero empezamos porque Dios quiere que lo hagamos. Y ese Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Hay que movernos por fe. Hay que movernos seguros en que Dios proveerá. Porque Él es el dueño de todo, del oro y la plata. Amén. Así que está bien tener un presupuesto. Está bien en tener dinero ahorrado. Pero eso no puede ser nuestra motivación. Amén. Porque Dios es quien provee. Y el dinero no nos puede mover, no nos puede guiar y no nos puede controlar. Así que pensemos por un momento en qué es nuestra motivación como creyente. ¿Qué es mi motivación mía como creyente? ¿Qué es lo que me está motivando en este camino, en este transitar por esta senda? Ya, pensemos por un momento en eso. Y la otra motivación son los programas. Hay cristianos que son motivados por los programas, ¿ya? Aquí en esta historia, en el libro de Daniel, encontramos a 3 hombres que sus motivaciones era Dios, solamente Dios. A Dios iban a adorar y a nadie más. Muchas veces en nuestra iglesia, en nuestro diario, ¿cierto? Como creyentes, nos encontramos con cristianos que necesitan programas entretenidos para ser motivados, para sentirse, wow, bien. Pueden haber programas, ¿cierto? La juventud, de mujeres, de niños, ¿ya? Y se convierten, claro está, estos programas son impulsoras en las iglesias. Incluso dirigimos todas nuestras fuerzas en mantener y sostener muchas veces programas, pensando que estos programas van a cambiar sutilmente la vida y el corazón de las personas. Nosotros como creyentes no nos tienen que motivar los programas o una reunión entretenida, una reunión, no sé, con todos los implementos, así como bien elaborada. No está mal que nos preparemos para tener algo excelente, ¿ya? Algo bien hecho, bien preparado. Pero estos programas no pueden ser nuestra motivación. Ya, esos programas no nos tienen que motivar. Que yo voy a la iglesia porque hay un programa entretenido.
Porque va a haber esto, porque va a haber aquello, porque va a haber una cena, porque va a haber esto, porque va a haber comida, porque va a haber no sé, un sinnúmero de programas. Los programas nos pueden motivar nuestro acercamiento y nuestra constancia con el Señor. Así como hay programas muy entretenidos, en alguna oportunidad quizás algunos programas no nos van a salir como creyentes como esperábamos. Y tampoco vamos a ver programas así. Pero esos programas no pueden ser nuestra motivación. No pueden ser los que nos acerquen a Dios. ¿Sí? Así que ojo con estas dos motivaciones. El dinero y los programas. Así que ayer hablamos de la tradición, ayer hablamos de las personas, hoy quiero hablar de las finanzas y quería hablar sobre los programas. Pensemos por algún momento si alguna de estas motivaciones, alguna vez, ha estado moviendo nuestro caminar. Hasta el día de hoy estamos viendo nuestro quehacer, estamos viendo nuestra constancia aquí. Pensemos por un momento, ¿ya? Recuerden que los ejemplos que yo les voy dando en la lectura bíblica, pensemos por un momento en estos hombres y démonos cuenta en sus motivaciones, en esas motivaciones correctas que los movían. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, su motivación era adorar al Dios de la Biblia. Solamente Él. Y no se iban a inclinar a otro que no sea Dios. Así que le animo a pensar. Reflexionemos hoy en este día y pensemos qué es lo que está motivando nuestra constancia y nuestro caminar, ¿cierto? Y cercanía con el Señor. Amén. Le ruego a Dios que Él nos pueda ayudar, que Él se pueda revelar a nosotros y que no puedan ser las tradiciones, no puedan ser los programas, no puedan ser las personas, no puedan ser las finanzas. Que eso no sea lo que nos motive a estar cerca de Dios, a estar cerca de esta hermosa iglesia que Dios ha hecho para usted y para mí. Que Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo desde aquí y no olvide orar y meditar en su palabra. Bendiciones.